Estimados amigos, en nombre de la Escuela Garantista, los saludamos. El día de hoy vamos a tener una conversación, una suerte de entrevista con el doctor Alcides Chinchay, fiscal adscrito a la Fiscalía Suprema que no requiere mayor presentación, un especialista en materia penal y procesal penal. Hoy día vamos a hablar del nuevo Código Procesal Penal y la idea es, doctor Alcides, plantear simplemente a un rebote de preguntas y respuestas sobre problemas puntuales del código, que de hecho ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, así que ahora eh, mi propósito no es repetir o no es insistir en muchos de los temas, pero sí en temas centrales. La vez pasada, doctora Alcides, conversábamos acerca de las diligencias preliminares y una de las problemáticas que ha suscitado a partir de un conjunto de resoluciones de la Corte Suprema, que no sé si son disonantes, por lo menos pueden ser incompletas, conversábamos sobre la duración de las diligencias preliminares desde una perspectiva sobre todo vinculada a la necesidad de que estas diligencias preliminares en ningún caso duren más, es lo que establece la Corte Suprema, más que el plazo máximo de duración de la investigación preparatoria. Decía, o quería decir hace unos segundos, que el principal problema que plantea la duración de las diligencias preliminares, como es obvio en el contexto actual, es en el marco de la criminalidad organizada. Un poco le hacía la pregunta, y se la hago ahora, es, ¿el problema de la duración de las diligencias preliminares es un problema simplemente vinculado a actos urgentes e inaplazables? ¿O el problema que tenemos que evaluar de las diligencias preliminares es aquella otra función que cumple, que es individualizar? Porque creo que ahí está un poco la clave y me da la sensación de que la mayoría de opinólogos, opinantes, dogmáticos, fiscales. Bueno, sobre este tema de las diligencias preliminares, hay un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre que es necesario dirigir la investigación preliminar o las diligencias preliminares, es necesario dirigirlas específicamente contra una persona. Hubo un caso en el cual, digamos, de los llamados corrupción, que ya sabemos que no es lo que dogmáticamente el Código Penal llama corrupción solamente, sino también hay otros tipos penales contra la administración de justicia que no son dogmáticamente corrupción, pero que se suelen llamar así también. Y lo que había sucedido es que la persona que dedujo una excepción de prescripción, esta persona sostuvo que ya se había vencido el plazo máximo de detención. Perdón, el plazo base de la prescripción. Y sobre esa base, bueno, se tramitó esto ante la Corte Suprema y la Corte Suprema sacó un pronunciamiento muy interesante que decía que si bien es cierto que el Ministerio Público había empezado las diligencias preliminares dentro del plazo, que es el equivalente pues a la pena máxima que está sancionada para el delito, es necesario que las diligencias se hayan dirigido específicamente contra la persona. Como de hecho esta persona fue introducida cuando ya se había vencido la cantidad de tiempo equivalente a la pena máxima, entonces se expresó ahí que no se había interrumpido contra esa persona la prescripción, y quisiera tomar eso en relación con algo que los modelos adversariales, que no es el caso del Perú, lo tienen bien claro, ¿no? Este tema es el tema de que las diligencias preliminares deben ser por lo menos informales, por lo menos, y en algunos casos, como es lo de Estados Unidos, a procesales, ¿no? O sea, no se entiende que ahí tenga que haber nombramiento de abogado, formación de un expediente, foliación de las carpetas, notificaciones, citaciones, ni nada por el estilo. Esto, por ejemplo, está desarrollado
en unos tratadistas chilenos, ¿no? Rafael Blanco, Mauricio de Cap, Leonardo Moreno y Hugo Rojas, que escribió un libro que se llama Litigación Oral Estratégica. Y a ellos dicen que la fase de investigación que equivaldría a nuestras diligencias preliminares pueden eventualmente tener un plazo indeterminado. Y bueno, eso es la pauta que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Esa investigación policial, donde cada vez hay mayor presencia fiscal, un poco como el modelo prusiano, ¿no? Este modelo impuesto por Otto Bismarck, que llevó a nuestro modelo fiscal, es decir, un fiscal que no solamente litiga ante las cortes, sino que además también está involucrado de alguna u otra manera en la investigación. Eh, entonces, esta fase, decían estos tratadistas, pueden durar toda la vida en Estados Unidos. La policía puede tener años de investigación abierta con más o menos incidencia bismarckiana, o sea, con ciertas intervenciones fiscales para, digamos, acotar los actos de investigación, etcétera, pero con una condición. Y esa condición está también en nuestro Código Procesal Penal, está en el artículo 338, inciso 4, que no se toquen los derechos del investigado. Entonces, mientras no se afecten la libertad, por ejemplo, ambulatoria de la persona, mientras no se la tenga detenida en arresto domiciliario o detención domiciliaria, mientras no tenga un impedimento de salir del país, mientras no tenga sus cuentas bancarias congeladas, etcétera, sí, puede esto durar toda la vida, ¿no? Porque sí, pues sería absolutamente monstruoso que la fiscalía pues emplee, qué sé yo, 7, 8, 10 años investigando y resulta que durante ese tiempo el investigado no pueda ejercer plenamente sus derechos. Eso sí sería sencillamente una aberración. Entonces nadie va a sostener eso. La idea es que bajo la lógica del 338, inciso 4, o sea, no tocar los derechos eh, del investigado, y si es que se tocan, como sucede con la detención en flagrancia o sucede con la detención preliminar judicial, que ya los acontecimientos se precipiten, o sea, esa situación de afectación de derechos inmediatamente se convalida ante el juez y el juez ya asuma jurisdiccionalmente el control del respeto de los derechos de los investigados. Bueno, bajo esa lógica, creemos que tomándole la palabra a la propia Corte Suprema, que, bueno, si no vamos a interrumpir la prescripción contra un ciudadano en tanto que no dirijamos las diligencias penales específicamente contra esta persona, y en tanto que respetemos el marco del 338, inciso 4, o sea, que no toquemos los derechos de la persona, sí creo que tendría que haber una mayor flexibilización sobre este control. Y a esto quisiera añadir el tema no menos urgente de que necesitamos respuestas para la investigación de manera rápida. A veces pareciera que esta doctrina sacada, por ejemplo, de la Casación 318-2011 Lima, sobre que solo las acciones urgentes e imprescindibles, claro, en un mundo ideal, lo que dice la Casación 318-2011 Lima es correcto, ¿no? No puede haber pues más de 120 días porque 120 días supone que ya no estamos ante actos urgentes e inaplazables. Pero claro, esto probablemente se hayan inspirado los señores jueces supremos viendo pues si es Miami o si es New York, ¿no? Donde a las 10 de la mañana se descubre un cadáver, ¿no? Y a las 4 de la tarde de ese mismo día ya tenemos los resultados del ADN, ¿no? Entonces, del ADN de objetos, etcétera, que hay alrededor de la persona. Si fuera así de ideal, claro, no tiene sentido, pero no estamos en ese mundo ideal y quisiera simplemente acotar, ¿no? Una de las cosas que me hace pasar de diligencias preliminares a investigación preparatoria formalizada es tener individualizado e identificado al procesado. Si todavía no sé quién cometió el delito, porque eso depende de una identificación de ADN, y el ADN se va a demorar meses, ¿no? Entonces es absolutamente desconectado de la realidad decir, no, pues tiene que ser más de 120 días. Más de 120 días, perdón, 120 días va a ser muy probablemente el plazo en el cual una persona en el laboratorio central de Lima recién va a abrir la probeta o la bolsa sellada, ¿no es cierto? Y recién se va a poner a analizar
esa muestra, ¿no? Cualquiera que ésta fuese. Entonces, en ese contexto donde el plazo máximo, aunque el fiscal tiene que resolver todo, es simplemente el plazo para que recién empiecen a hacerse actos de investigación criminalísticos, supone, pues, vuelvo a decir, una desconexión con la realidad. Desde luego con la realidad y desde luego con el proceso de lo que supone individualizar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, porque me parece que es una manera legítima de entender que las diligencias preliminares no se colocaron ahí como una subfase, ¿no? Es decir, mi maestro Asensio Mellado siempre dice que cuando uno se para frente a una norma, lo primero que hay que hacer es preguntarse para qué sirve. Y si esa pregunta es importante siempre que uno está frente a una norma, es imprescindible en las diligencias preliminares, porque la distancia entre la investigación preparatoria y las diligencias preliminares es una. Y esa es que yo puedo tener una fortísima sospecha de la existencia de un delito, puedo tener la certeza de la existencia de un delito, pero me puede tomar mucho tiempo conectar a ese delito con una persona. Si hubiéramos fijado, o si nos hubiéramos si los abogados hubieran litigado durante la duración del terrorismo, la duración de las agencias preliminares, se iban muertos, ¿no? Porque el terrorismo y la lucha contra el terrorismo fue un trabajo meticuloso de individualización. Es decir, todos sabíamos que el terrorismo existía y todos sabíamos lo que habían hecho los terroristas, pero el sentido de pertenencia a una organización como clave mayor para condenar a alguien es pues un trabajo que se hace y se lo puede preguntar al GEIN y compañía durante años, ¿no? En Estados Unidos el caso Epstein, que se ha vuelto muy famoso además por una extraordinaria serie muy recomendable de Netflix, duró 7 años, 8 años. Es decir, yo entiendo perfectamente que la no fijación de un plazo de diligencias preliminares, como creo que lo ha explicado además de manera magnífica, pues tiene un sentido que tiene que ver con la realidad, ¿no? Poníamos la vez pasada el ejemplo de que alguien, usted está por la Javier Prado y alguien rompe la luna de su carro, le roba el celular, usted va a una comisaría y lo que podrá hacer ese comisario es empezar a ver quién puede haber sido esa persona de gorro rojo que le robó el celular, pero no le puedo dar ni 120 días, ni 3 años, ni una década para saber cuándo es que va a llegar a ese mínimo propósito de saber quién es, que es el problema central. Me queda claro que hay actos urgentes inaplazables y me queda claro que esos actos urgentes inaplazables tampoco se le puede poner una fecha. Me queda claro que 36 meses no pueden durar, ¿no? Nada es urgente e inaplazable si dura 36 meses. Pero son dos discusiones, ¿no? Una discusión es la de los urgentes inaplazables, que podríamos ponerle en algún caso en 3 meses, en algún caso en 4, según la dificultad propia del caso. Y otro es contra quién. Y ahí hay algo que a mí me gustaría que usted comente, porque yo creo que el gran problema de las diligencias preliminares es que exige un control razonable, no exige un control estatuario. Es decir, no podemos fijar las reglas de duración, sino que tenemos que entrar a ver cuál es la situación de las diligencias preliminares y transitar en esto que se llama plazo razonable, ¿no? Y a mí me queda clarísimo que cuando no hay limitación de derechos fundamentales, no hay grandes razones para entender que alguien está siendo perjudicado y por lo tanto mirar la razonabilidad del plazo. Pero hay otros casos que usted conoce, que yo conozco, donde hay unas diligencias preliminares que se extienden en el tiempo por otras razones. Es decir, ¿cómo hacemos para controlar, o cómo podríamos hacer para controlar unas diligencias preliminares que se extienden en ausencia de falta de individualización? Lo que he creado una frase un poco perversa, pero es lo que es. Es decir, ¿cómo hacemos cuando la diligencia preliminar, independientemente de su duración, ya no se tramita en esencia de una individualización, sino en esencia de una verificación procesal, que es lo que se hace en la investigación preparatoria? ¿Cómo hacemos con estos casos donde muchos fiscales o muchos abogados, porque esto no es un problema de un lugar u otro, y esta discusión, y es una de las grandes razones por las que a mí me genera mucho placer conversar con usted, esta discusión de dos bandas que disputan una distinta lectura del Código Procesal Penal, a mí me tiene tremendamente aburrido. Es decir, ver la perspectiva funcional de cómo en verdad debe manejarse el código. ¿Cómo se puede hacer o qué regulación debería existir o cuál es la posición que tiene un juez de garantías
Ya no en el caso claro, por excepción, de que esto dura lo que tiene que durar, sino en el caso donde ya la individualización no se gesta durante la diligencia preliminar. La coartada de que no hay una limitación de derechos fundamentales sigue siendo suficiente para que esas diligencias preliminares duren lo que tengan que durar. Bueno, ante todo tenemos una suerte de inquisidor dentro del Ministerio Público, y ese inquisidor es el SGF, el Sistema de Gestión Fiscal, que es el sistema informático donde se ingresan las noticias criminis y las denuncias, y es el sistema también que asigna a cada fiscal, ¿no es cierto?, el caso del cual se va a encargar, y que enciende lo que se llama, y es literal, un semáforo, ¿no? O sea, cuando uno ingresa al SGF, a un costado aparece un círculo que es verde, o es amarillo, o es rojo, dependiendo de si estoy, digamos, todavía con tiempo holgado, si es que ya se me está acercando el fin de la etapa correspondiente, o si es que ya me pasé ese plazo. Entonces, hay una suerte de cargamontón contra el fiscal, de parte de su coordinador, de parte de control interno, de parte del presidente de la Junta Fiscal Superior de su distrito, de parte del equipo técnico institucional del Ministerio Público en Lima, porque todas estas instancias tienen los semáforos de todos los fiscales que están bajo su égida. Entonces, cuando se enciende una luz roja, al pobre fiscal le cae pues este cargamontón, ¿no? Le llama la atención, le abren procesos disciplinarios y todo lo demás. Entonces, claro, el caso del robo, ¿no? Yo estaba en día de evitamiento, 6 de la tarde, Plaza de Hacho, atracado en el tránsito, viene un fulano con gorra roja, con una pedrada, rompe el vidrio de la ventana de la puerta, no sé, se lleva una laptop que probablemente tenía en el asiento trasero, y bueno, vaya uno a saber quién es pues este señor, ¿no? Yo presento la denuncia y obviamente puede pasar meses, años sin que se sepa él. Entonces, esto que es un tanto eh, informal de cara al proceso, porque esto es un tema más bien interno del Ministerio Público, creo que tendría que servir de un buen catalizador para que no haya esos casos en que falta de individualización tome años de años de años. Uno de estos tratadistas que yo llamo litigacionólogos, sobre los cuales el doctor César San Martín tiene un absoluto desprecio intelectual, ¿no es cierto? Para el doctor San Martín, los litigacionólogos, Duche, Heitelman, Leonardo Moreno, tienen exactamente la misma enjundia jurídica que el último número de Condorito o del Pato Donald, ¿no? Ningún respeto, pero creo que Mauricio Duche, más allá de la opinión que pueda tener uno como operador del sistema frente a lo que él predica y a lo que él dice, ha sostenido que debe haber un programa justo de eso, ¿no? De robos por personas desconocidas que no tengo mayor probabilidad de saber quién lo ha hecho, se haga más bien solo, y creo que la propuesta es interesante, una suerte de pase de datos de modus operandi, ¿no? De tal manera que si en algún momento capturamos en flagrancia a una persona y que está desarrollando ese modus operandi por esa zona, se consulte esa base de datos y personas, sí, o ha habido otros incidentes en que por esa zona personas han actuado con ese mismo modus operandi y de ahí poder identificarlo. Entonces ahí saldría que la persona no solamente ha cometido ese hecho por el cual fue capturado, sino que también sería eventualmente autor de tales y tales otros hechos, ¿no? Que esa sería una solución práctica para no tener abierto el proceso pues por demasiado tiempo. Quería acotar que este tema de la individualización, o sea que la diligencia plenaria no se tienen que abrir simplemente porque se encontró pues el cadáver de fulano de tal en tal lugar y no se sabe quién fue, no, no, claro, obviamente desde que estoy haciendo el levantamiento del cadáver, desde que estoy enviando el cadáver a la morgue, pues a la necropsia, ya estoy haciendo diligencias preliminares, pero en ese momento todavía no sé quién es, ¿no? Entonces, una sospecha de quién podría ser, tal vez aparezca pues 5 años después, 3 años después, 8 años después, quién sabe. Entonces, lo que dice la Corte Suprema, y aquí tengo el dato, es la casación 347-2011 Lima, del 14 de mayo del 2013,
Lo que dice la Corte Suprema es no. Para interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal sobre esa persona, las diligencias tienen que haberse hecho contra esa persona. Si se inician contra los que resulten responsables, eso no interrumpe el plazo de prescripción y obviamente ese plazo sigue corriendo a favor del procesado. De tal manera que si el procesado recién es incluido cuando ya venció el plazo base de la prescripción, que es equivalente a la cantidad de tiempo de la pena máxima señalada por la ley para el delito, ya esto habría prescrito, ya no se habría ganado el plazo, el medio plazo adicional que se logra por la interrupción, ¿no? Entonces, No, y además, la discusión referida a la prescripción o la resolución que cita es somera, bueno, a ver, es la discusión referida al inicio de la investigación. O sea, claro, claro, a eso ¿no? voy, porque todavía no se ha individualizado a la persona. O sea, en Claro. el caso, el accionante de esta casación recién fue incluido, recién fue individualizado cuando ya había vencido el plazo base, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo equivalente a la pena máxima del delito. Esa es la lógica. Entonces, Yo esto decía nos porque indica la eso, ¿no? cuestión vinculada Yo a voy a dirigirme contra la persona, ¿sí? Si yo voy no, a no, dirigirme contra esta persona, ya obviamente ahí podría decir, bueno, ya me están afectando, me siento afectado, porque ya hay una imputación penal que se está haciendo en mi contra. Bueno, hasta antes de eso, la investigación es contra todos y contra nadie, ¿no? Entonces no habría, digamos, una afectación. Pero en el momento que ya hay una disposición fiscal que dice, ¿no? Declárese que el señor fulano de tal es investigado, entonces ahí obviamente mi situación cambia, ¿no? Entonces probablemente hay un interés mío porque esa situación se esclarezca y esa investigación se cierre lo antes posible, ya empieza a aparecer. Pero antes de eso, no tenemos eh, una base objetiva para decir que puede estarse estableciendo una afectación de derechos por la sola presencia de una investigación. Sobre el tema de... lo que sería complicado sostener en una corte internacional, ¿no? O sea, bueno, pues es que no se ha estado dirigiendo contra la persona, por eso digo, ya, claro. podría decirse, contra mí hay hace 20 años que están investigando. No, señor, a usted recién lo están investigando hace 2 meses. Los 19 años, 10 meses anteriores han sido contra los que resulten responsables. Usted no ha sido incluido, ¿no? Entonces Por usted eso no es puede tan decir, son importante que la 20 años que lo discusión, están investigando. No, a usted en concreto, recién hace 2 meses lo han incluido, ¿no? Creo que esa es una diferencia eh, que recordemos la base, el origen de esta institución creada jurisprudencialmente por César Landa cuando era miembro del TC. Más allá de esa solución que creo, me parece, el TC ya ha abrogado, o sea, ahora ya no se están admitiendo, el famoso recurso extraordinario de agravio constitucional. Como todos sabemos, la normativa constitucional y del Código Procesal Constitucional dicen que cuando el ciudadano ha interpuesto la acción, es vencido en las dos instancias del Poder Judicial, ese ciudadano cuya acción constitucional no ha sido amparada, él puede ir al TC, pero no se admite que el Estado, cuando es vencido en dos instancias del Poder Judicial, pueda recurrir al TC. Bueno, esto pasó a propósito del procurador antidrogas o la procuradora antidrogas, cuando vio que procesados habían interpuesto habeas corpus por excesiva duración del proceso y algunos jueces declararon fundado el habeas corpus, ¿no? Y entonces ha habido algunas personas que han terminado su proceso por tráfico ilícito de drogas eh, por habeas corpus. Fue esto a mediados de la primera década de este milenio. Entonces, claro, la procuradora antidrogas interpuso esa acción ante el TC, eh, se tomó esto de sorpresa, o sea, de cuándo acá el Estado es el que puede recurrir al TC, pero el doctor Landa, en un pronunciamiento jurisprudencial, permitió ello a través de esto que se llamó el recurso extraordinario de agravio constitucional. Me parece que ese es un tema completamente distinto al de la casación que acabo de aludir, ¿no es cierto? O sea, la 347 de 2011 Lima, donde yo digo, sí, es cierto que se han abierto diligencias preliminares o investigación en general, o proceso en general, hace 20 años, pero resulta que usted, señor, recién está hace 2 meses aquí. Las personas que ganaron esos habeas corpus dijeron, por Jesucristo resucitado nuestro Señor. 15 años de proceso, 18 años de proceso,
12 años de proceso, y no como el caso que acabo de escribir, no. Esos 12 años, esos 15 años, esos 18 años fueron contra mí. O sea, yo he estado incluido como procesado desde el comienzo hace 18 años, hace 15 años, hace 12 años, ¿no es cierto? Mi caso ha pasado 3 veces por la Corte Suprema. O sea, ha habido 3 juicios orales que me han absuelto, esto ha subido a la Corte Suprema y en cada caso la Corte Suprema ha anulado esas resoluciones y ha ordenado que vuelva a haber otro juicio oral, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Ahí yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Ni siquiera habría que ir a un tribunal internacional, ¿no es cierto? O sea, creo que incluso la No, justicia sin de duda. manera interna tendría que decir, oye, 18 años procesado, ya pues, ¿no es cierto? O sea, está bien, es complicado, tienen limitaciones logísticas, limitaciones Lo que a mí me lingüísticas, preocupa en tienes el que hacer ámbito de... diligencias en el extranjero, pero 18 años, por favor, pues ya, eso excede cualquier margen Pero de razón. 40 Pero el meses también... caso que puse antes no es así, pues, o sea, no es que yo he estado No, 20 años de proceso. A mí recién me ha incluido hace 2 meses. Puede ser que la fiscalía haya abierto así en general contra todos y contra nadie de investigación, pero no contra mí, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que hacer esa diferencia para no tratar igual temas que creo que son bastante desiguales. Pero y quería también... hay que dejar la puerta abierta porque esa es una necesidad. Es decir, no va a existir un sistema de justicia que pueda calcular los tiempos, ni siquiera asimilándolos a la investigación preparatoria, que va a ser un error, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso pero también hay que mirar la otra cara, ¿no? Que es lo que yo llamo el sentido al vacío de los fiscales que no formalizan con prisión preventiva. Yo tengo que formalizar con prisión preventiva, entonces las diligencias preliminares no acaba siendo una individualización, que es el primer estadio del proceso inicial de verificación, sino que tienen que llegar a esa alta probabilidad que no tiene nada que ver con la individualización y lo que hacen es no formalizan porque no tienen listo el caso para la prisión preventiva. Entonces, sí. yo lo que sostengo es que esos casos que son la otra moneda, que no deberían percudir o ensuciar a los casos en los que necesitamos diligencias preliminares amplias o carácter general, porque el caso es complejo, tienen que ir por plazo razonable, ¿no? Y tiene que haber un juez de garantías que diga, Sí, oiga, usted ya no está a eso iba. individualizando, A ¿no? eso iba. A eso iba. Mire, O sea, ¿no? sobre esto quería aportar un artículo de Manuel Atienza que me hizo pensar en algo que tuve que absolver una encuesta de una estudiante de ciencia política sobre proyecto nacional y políticas públicas. Y yo le señalaba a esta estudiante cuyo cuestionario absolví, que es curioso, ¿no? ¿Acaso un país que ha sido señero, muy significativo en esta región sobre proyecto nacional, es decir, una suerte de meta de qué queremos como país, más allá de que los gobiernos cambien, probablemente sea Chile, ¿ya? Y Chile no tiene un acuerdo nacional, ¿no? Esta suerte de foro que se ha creado, donde participan el Ejecutivo, los partidos políticos, los principales gremios de trabajadores y gremios empresariales, etcétera, que se reúnen cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y fijan las políticas a largo plazo del Perú, la educación, la economía, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Chile no tiene eso. Parece que Chile hubiese desarrollado después de la dictadura de Pinochet un proyecto nacional, digamos, de manera espontánea. Entonces, el artículo de Manuel Atienza se llama Para una razonable noción de razonable. Para una razonable noción de razonable. Y me parece algo parecido al Acuerdo Nacional, ¿no? O sea, que Atienza tenga que decirle a los juristas iberoamericanos en especial y probablemente para los romanos germánicos en general, tenemos que llegar a un consenso de qué es razonable y ese consenso de a qué cosa le vamos a llamar razonable tiene que ser definido razonablemente. Bueno, el tema es que los gringos, creo que los jueces manejan unos conceptos funcionales de lo que es razonable y no ha tenido que haber, ¿no es cierto?, un Manuel Atienza norteamericano que hable de eso. Parece que ellos lo siguen por generación
espontánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de sancionar al abogado, no voy a decir que es perfecto porque nada, ningún producto humano es perfecto, pero me parece significativo una cosa. Los jueces norteamericanos parecen tener una suerte de radar natural, así como las abejas, que les permite saber cuándo es que un abogado ha expresado una estrategia, una línea, una pretensión de defensa que probablemente el jurado no acoja. A veces se gana, a veces se pierde. Y otra cosa es cuando el abogado presenta una estupidez. Entonces, cuando el abogado presenta una estupidez, no hay, como en ciertos jueces peruanos, esa vacilación, ¿no? Sobre si, bueno, de repente su estrategia, su punto de vista. No, no, no. O sea, lo tiene clarísimo. Esto es una estupidez y esto hay que sancionarlo. Entonces, no es solo que no te voy a dar la razón, no que encima te voy a sancionar, ¿no es cierto? Te voy a suspender en el ejercicio de la función porque lo que has hecho es una estupidez. Bueno, yo pongo un ejemplo que siempre lo cito con lágrimas en los ojos. No es del Poder Judicial, pero creo que el símil vale. Es una señora nacida en un país escandinavo, nacionalizada peruana, que ingresó cuando ya era fiscal de derechos humanos, ingresó una denuncia contra Cristóbal Colón, contra todos los reyes de España, desde Carlos V hasta Juan Carlos, que era el rey en ese momento, contra los 42 virreyes del Perú por genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, etcétera, 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 con el pretexto de que como los delitos contra los derechos humanos no prescriben, no interesa que se hayan cometido pues hace 500 años, igual, ¿no? De la acción penal por esos delitos sigue vigente. Entonces, yo obviamente rechacé esa denuncia, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hizo la señora, bueno, por supuesto que se fue en recurso de elevación, por supuesto que el superior confirmó, pero lo que hizo la señora fue plantearnos una queja funcional. Yo la verdad asumía, ingenuo de mí, era cachorro de fiscal en aquel momento, que Control Interno iba a rechazar de plano esa queja. Pero no, me corrió traslado. Entonces, le cuento a don Gonzalo, los 40 minutos más estúpidos de mi vida se emplearon en explicarle a Control Interno por qué no abrir investigación contra Hernando de Luque, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, Cristóbal Colón, Carlos V, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí evoqué el artículo de Manuel Atienza. Parece que en el Perú muchas autoridades de justicia no tienen una razonable noción de razonable, ¿no? Y claro, si tenemos que explicarle a un juez qué es razonable, Jesucristo, ¿no? Ya yo, digamos, mi sentido jurídico, mi radar jurídico, empieza un poco a tambalear. Quisiera evocar en esto, porque creo que lo ha trabajado de una manera muy, muy, muy eficiente, un trabajo de mi amiga Lisa Ramos Dávila. Ella, en diciembre del 2016, en Actualidad Penal, sacó un artículo que trata este problema, ¿no? El principio de pertinencia en la investigación del delito. Y un poco lo que busca Lisa en este artículo es justamente acotar eso, ¿no? No parece haber en algunas decisiones fiscales un concepto razonable de lo razonable, que probablemente no sería tan problemático si es que tuviéramos jueces que acoten, ¿no? Controlen de manera razonable el tema. Y yo la verdad siento que no hay, en mi percepción, un justo medio de parte de la actuación de los señores jueces, ¿no? O sea, hay temas en los cuales los jueces no se meten diciendo, bueno, no, no, un momento, un momento, un momento. Esto es una potestad fiscal, ¿no es cierto? Ya hay una separación de funciones, ¿no es cierto? En el nuevo modelo, yo tengo un rol, yo no tengo el rol del fiscal, así que no me puedo meter porque con eso yo estaría invadiendo un fuero que ya no me pertenece. El fuero de la investigación ya salió del Poder Judicial cuando desapareció el juez de instrucción, ahora es un fuero fiscal. Entonces ya el fiscal verá qué hace. De hecho, sobre esta lógica de no meterse en el tema fiscal, está una precisión que dio el doctor, no sé si lo habrá tenido por escrito el doctor San Martín, pero sí lo tiene en una conferencia que se llama Sistemas Procesales Penales, lo dio en marzo del 2015 y está en la cuenta YouTube de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales que dirige Pepe Neira.
En esa conferencia, el doctor San Martín dice, para varios de estos guachafos, ¿no es cierto?, que se escriben y quieren imitar a los chilenos y a los colombianos, por si acaso, les advierto, Colombia y Chile tienen actos jurisdiccionales que controlan la formalización fiscal de la investigación, ¿no? Hay una suerte de audiencia de control de la imputación de cargos, como existe en el 1206 para el viejo modelo. Bueno, Perú no tiene eso. Perú, el juez no se mete con la imputación fiscal. Entonces, claro, no se refiere, por supuesto, el doctor San Martín a que el juez cierre los ojos cuando hay una vulneración de derechos de las partes, por supuesto que no, pero ya esa lógica de no me debo meter demasiado en los temas fiscales, porque si no se va a decir pues que estoy interfiriendo, que no soy ahora consciente de la separación de roles, etcétera, etcétera, creo que eso tiene una cierta influencia. Pero por otro lado, los señores jueces se meten en la investigación y no se meten, creo yo, de la manera más acertada, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de los plazos, el plazo de la suspensión de la prescripción, que tiene, como ya he comentado, bases irrealistas, ¿no? Se asumen lógicas de tiempo de CSI Miami o CSI New York, sin tomar en cuenta que acá trabajamos con CSI Huancasanco, CSI Huancayo, CSI Puno, ¿no es cierto?, que tienen tiempos harto distintos, ¿no? Entonces, claro, si yo no tengo una respuesta del sistema de justicia tan célere, no puedo trabajar con este tipo de lógicas. Ahora hay otro problema. El otro problema es que yo puedo tratar de ser un fiscal más o menos eficiente en el uso del tiempo y usando la pauta de Mauricio Duce, puedo decir, bueno, si esto me va a tomar demasiado tiempo y no tengo probabilidades reales, concretas, de ubicar a los presuntos autores, entonces voy a archivar provisionalmente esto. Ya si aparecen con el 335 nuevos elementos, pues reabriré, ¿no? Pero ¿para qué voy a estar yo, ¿no es cierto?, metiéndome en algo que ya evidentemente no va a llevar a ninguna parte? Y entonces hago eso, ¿y qué hace el denunciante, no? Se va en recurso de elevación ante el superior dice, no, reabre la investigación, no puede cerrar la investigación. Entonces, claro, eso también es un problema interno, ¿no? Entonces, claro, si yo no conozco que ese problema interno, que no solamente es mi superior, sino incluso eventualmente puede ser control interno. Entonces, claro, yo me voy a llenar de casos inútiles, de casos que ya no van a ninguna parte, en los cuales no hay ninguna probabilidad de que yo logre jefe, ¿no? Entonces, y tengo la criminalística, ayuda, no me complementa, y tenemos también un tema de varias personas que ven afectados sus derechos, que tienen la deliciosa tentación de llevar su caso a lo penal. Y cuando el sistema penal no les va a dar solución, se van a lo penal, ¿no? Entonces, se podría descongestionar en gran medida el sistema penal, no tanto porque no haya una connotación penal en ciertos casos, sino porque el agraviado podría decir, bueno, ¿yo qué gano metiendo presa a la persona que me hizo La querella catalana, ¿no? Por Le ejemplo, llaman los por españoles, ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Le llaman la querella catalana a eso. Claro. Lo sitúan en la Por acción ejemplo, popular que ellos sí, tienen, sí, sí. ¿no? El tema es, bueno, la acción popular es otro drama, Es ya. particular en realidad, ¿no? El tema es, por ejemplo, dos señoras que se quejaron de que un concurso de ascenso y eran profesoras de aula, querían ser directoras de plantel. Entonces dieron un examen y para sorpresa de ellas, que tenían un montón de pergaminos, eran magísteres, doctoras en pedagogía, autoras de libros de pedagogía y todo lo demás, no pasaron. Y una persona que según ellas era absolutamente deleznable desde el punto de vista intelectual, sí pasó. Entonces ellas adujeron que esta persona, que era una mujer, había sobornado con sexo al funcionario de educación encargado para tener las claves del examen. ¿Qué base tenían? Bueno, ninguna más que supuestamente la que pasó era una calabaza, una cabeza hueca, y ellas en cambio vienen de pergaminos y eran pues candidatas naturales a pasar el proceso. El problema es que así yo lograra, que obviamente no se podía lograr, probar que hubo esta suerte de soborno en afectivo, no en efectivo, así yo lo pudiera probar, así esta profesora que con malas artes supuestamente habría comprado las claves del examen y así estuviera preso también este funcionario del sector de educación, eso no iba a anular el proceso de ascenso, ¿no es cierto? Lo que Claro. convenía a estas personas era anular el proceso de ascenso. Eso no se iba a lograr en el penal.
Entonces, claro, no digo que si es que fuese cierto que hubo este soborno en efectivo, acá no hubiese una connotación penal, sino que estoy hablando de un razonamiento estratégico de la víctima. ¿Me conviene? ¿Me beneficia en algo interponer una denuncia penal? Bueno, si no voy a lograr nada efectivo en la vía penal, entonces O no lo que quiero, ¿no? O no me lo que voy a quiero. lo que sí va a solucionar mi problema, con lo cual se descongestionaría el sistema penal en gran medida. En esa lógica he visto hace un día o dos una noticia, ¿no? Los parientes de George Floyd, este afrodescendiente que fue muerto fruto de una acción excesiva y abusiva de la policía, dicen, anuncian, ¿no? Vamos a demandar al Departamento de Policía del Estado. Entonces, claro, la lógica típica pragmática norteamericana. ¿Qué demonios gano yo metiendo preso a la persona que me hizo daño? ¿En qué me beneficia a mí sabiendo que esa persona va a estar padeciendo el infierno de la cárcel peruana con sodomía, mala comida, hacinamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué gano yo con eso? ¿En qué me beneficia a mí eso? ¿No es cierto? Entonces voy por lo que sí va a solucionar el problema. Entonces tenemos eso, sobre congestión del sistema penal, un sistema de superiores y control interno que obligan a los fiscales a tener abiertas causas improductivas, tenemos criminalística que no ayuda, y encima de eso tenemos intervenciones, en mi opinión, del Poder Judicial, que más que dar esa acotación razonable, ¿no? La razonable noción de lo razonable, a lo cual se refería Manuel Atienza, creo que están equivocando un poco el blanco, ¿no? No están apuntando a la diana y están haciendo algunas acotaciones que más que ayudar y dar razonabilidad, están metiéndose más bien por otros parajes donde no van a lograr nada en defensa de los derechos de los ciudadanos, y más bien ese gran problema, ¿no? Ese gran drama. Jesucristo, me inician un proceso por lavado de activos. Dicen que yo he cometido el lavado de activos desde 2012 al 2017, ya, y me incautan una casa que compré en 2005. ¿Qué razonable hay en eso? ¿No es cierto? Entonces me voy a quejar al juez y dice, bueno, no, disculpe, no, es potestad del señor fiscal, yo no me puedo meter en su investigación, por favor, ¿no? Entonces, ¿dónde queda, no? Donde realmente necesito que haya una acotación y una defensa de derechos por parte del juez, creo que en muchos casos no las hay, ¿no? Me parece. Una No, y opinión. además porque yo creo que uno de los grandes retos de este código es dejar de hablar de este código en términos ideales y es hablar de este código en términos pragmáticos, ¿no? Este código pretendía ser pragmático, pero se entendió que ser pragmático era ser formalista, ¿no? Y nos hemos vuelto formalistas, hemos aprendido una serie de conjuntos de reglas, pero nadie voltea a ver que no somos eficientes. Y este es el propósito de uno de estos códigos. Yo lo escribí hace mucho tiempo en la etapa intermedia, en mi libro de etapa intermedia, una de las primeras cosas que dije es, este código pretende muchas cosas, pero una que sí pretende ser eficiente, ¿no? Entonces, a, a mí me ha parecido buenísima la historia de la denuncia contra Colón, porque yo durante una época muy, muy valiosa de mi vida viajé muchísimo a provincia a hacer conferencias, ya no lo hago lamentablemente, pero antes, cuando recién llegué a España, la verdad que estaba más, los fines de semana estaba dando más conferencias que en Lima. Es una cosa de mi vida que además aprendí mucho más de lo que impartí, como es siempre cuando uno viaja y pregunta y mira, ¿no? Eh, y había, yo le llamo mito porque nunca pude confirmarlo, traté de buscar la resolución, pero había un viejo mito, lo voy a mantener en mito, que decían que en Huancayo se había abierto diligencias preliminares contra Laura Bozzo porque un tipo había denunciado que Laura Bozzo había atravesado su televisor y lo había golpeado. Y que respondían a la idea de que una antigua fiscal de la Nación, cuyo nombre no voy a decir, iba constantemente paseando las distintas juntas de fiscalías y decía, nadie me rechaza liminalmente nada. Y dijeron, bueno, nadie me rechaza liminalmente nada, abrimos en árabe o en este caso contra Colón. Entonces, seguir hablando de un código eficiente cuando tenemos este tipo de prácticas es una locura. Yo sí creo que hay una subregulación de las diligencias preliminares. Estoy convencido. Yo creo que las diligencias preliminares deberían tener alguna regulación un poco más sustancial, algo que permita, por ejemplo, un control judicial de determinados aspectos, por ejemplo, la individualización. Pero me queda claro que la solución no está ahí. Tendría que haber, sí, y sería mejor, sí, pero la solución está en nuestras prácticas, ¿no? Eh,
estamos creando un proceso compartimentado. A mí un fiscal hace poco no me deja participar en una declaración cuando hay una resolución del superior que le ha dicho que yo tengo que participar en el tercero civil, y dice, en verdad no se lo dice a mí, se lo dice una abogada que tuvo, de mi estudio, que tuvo la mala suerte de presentar el escrito, que es un ignorante, que no sabe, que no entiende, que el precedente es para el otro caso, no es para este caso. Pero no es ignorancia, ya te dijeron que es para todos los casos, la situación es exactamente lo mismo, mutante, 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 cambia lo que haya que cambiar. Pero creamos este ejercicio mediocre de crear un código procesal penal para cada caso, ¿no? Yo he mantenido más de una, me llamaron para un plenario en el que en el plenario se discutía un caso que se había sobreseído contra una persona por la ausencia de imputación necesaria. Se había suelto una persona porque la imputación era tan vaga y tan mala que no había de qué condenarlo, ¿no? Y se le absolvió, va a sala superior y la sala superior dice que en protección de los derechos del imputado va a declarar nula la sentencia para que lo vuelvan a juzgar por un hecho necesario, ¿no? Y yo dije, entonces, dije lo que tenía que decir, pues que eso además de un problema no era un problema de imputación necesario, un problema de recursos y un largo etcétera. Pero también dije, y lo sostengo, lo sigo sosteniendo, que reglas como tener que autoimputarme, era además un problema que se planteó en el proceso de Manos Blancas en Italia, ¿no? La diligencia penal es tan grande que mejor me autoimputo porque prefiero estar formalizado. O tener que pedirle al juez al fiscal que me impute bien a través de esta imputación necesaria, no son prácticas con las que yo estoy de acuerdo. Y dije que había que estar loco para pedirle a un fiscal que te impute bien, ¿no? Y han salido los más jóvenes, sobre todo, que tienen mucho más difusión y probablemente saben más que yo. Ah, que soy un ignorante. No soy un ignorante, lo sigo pensando. Es decir, ningún sistema procesal en el mundo exige que un abogado defensor vaya donde un juez y le diga que le pida al fiscal que lo impute bien. Eso no sucede. Estamos haciendo algo mal. Es decir, por supuesto que entiendo que hay casos y casos y que los abogados que plantean imputaciones necesarias no están locos, que lo que plantean es cerrar el caso en una posición que vas a tener que describir para ir a una excepción. Por supuesto, pero la regla general no puede ser la de un abogado autoimputándose. Porque el sistema este tan bonito que le llamamos adversarial, que como usted bien dice no es, pero además le llamamos adversarial no tiene nada. Y porque ni siquiera los sistemas más adversariales del mundo, y usted ha explicado de manera fantástica cómo funciona el sistema americano, tienen a un juez neutro, al contrario, tienen un juez que está encima, de neutro no tiene nada, y cuando planteas una barrabasada te la rechaza de plano. Entonces, este sistema está dotado de buenas herramientas, pero yo lo que vengo sosteniendo hace tiempo, y esto es una opinión personal, no tiene que compartirla, que es que se puede revisar ese sistema. Es decir, no un cambio estructural del sistema, ya no es lo que queremos, este es mejor que el anterior, sí, porque parece que el anterior era muy malo, era como no pegarle al tercer bote, ¿no es cierto? Este, aunque sea, le pega a la pelota, pero se puede revisar el sistema. Para mí un tema pendiente es el control de la formalización. Porque este caso de lavado de activos, que por supuesto no eran ningunos santos, sino que el fiscal había hecho tan mal su caso que lo absolvieron porque su fiscal había hecho mal el caso, pero que rompió toda etapa preclusiva y que tuvo que ir a la sala superior para, en defensa del imputado, declararle nula su absolución, cosa que no se puede sostener de la perspectiva de la realidad, y que es un artilugio porque te estás dando cuenta que lo que está generando es impunidad. Lo que hay que empezar a hacer es ver que estamos creando problemas en darle toda la estructura de la definición de ese proceso a la fiscalía. Y yo creo, soy un creyente, además, cuando uno habla, y usted los conoce a varios mejor que yo, con los que formaron parte de la Comisión de Reforma, la decisión de si se controlaba o no se controlaba la formalización de la investigación preparatoria fue más o menos un yantempo, es decir, no sé, y el doctor San Martín lo sabe, más allá de que diga que Colombia y Chile es distinto, y además que Colombia y Chile sea distinto es algo que hay que ver. Yo creo que hay ciertos acotamientos que hay que mirar. Uno es un control de la formalización, de la imputación formal, que es el concepto más allá de la denominación que tenga. La imputación formal es un concepto universal. Y creo que hay otro tema que tenemos que mirar muy rápidamente. Entiendo que Colombia lo hace bastante bien, incluso con una oficina, que cuando una denuncia se rechaza liminarmente, los colombianos, corríjame si me equivoco, porque usted sabe más de eso, tienen una oficina que se ocupa del caso rechazado liminarmente y de tutelar a esa persona, por ejemplo, en el caso que usted ponía, de la, que habían participado en un concurso, decirle, oye, no, esto es administrativo, esto es laboral, y hay una guía, ¿no? Es decir,
no puede ser que seamos un país que tenga que tramitar todo lo que una persona pone en papel o en boca, ¿no? Desde la denuncia verbal. No, no, eso no funciona en ningún lugar del mundo, porque además somos un país litigioso. Yo más de una vez digo que además esa lógica de la diligencia preliminar de apertura por apertura, de hay que abrir porque hay que abrir, como la queja funcional que le abrieron porque habría que abrir, hace que nazca además el go fishing, ¿no? El ir de pesca. Porque claro, ahora se abre el lavado de activos porque tienes un offshore, ¿no? La última vez que llevé un cliente, porque literalmente la apertura decía un offshore, la pregunta que le hicieron es, ¿usted tiene un offshore? Dijo, no, tengo 3, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, la offshore no es un delito, ¿no? Pero ya se ha creado esta persecución, porque claro, las offshore han sido pésimamente mal utilizadas por muchísima gente, no en el Perú, en el mundo, y son un vehículo que yo tranquilamente, incluso como abogado defensor, puedo decir que es hasta razonablemente sospechoso ya en un mundo tan interconectado. Pero lo cierto es que todo el mundo lo usa. Y lo cierto es que eso no es ilegal. Y lo cierto es que si alguien abre una investigación preliminar por lavado de activos porque tiene un offshore, lo que está saliendo es yendo a pescar, ¿no? Estoy yendo a pescar, pues no tengo ni siquiera una hipótesis delictiva. Tengo un prejuicio instalado de que eso puede ser utilizado como una herramienta para cometer un delito, cuando también es cierto que puede no ser utilizado como una herramienta. Es exactamente como abrirle una investigación por lesiones a cualquiera que tenga un palo, o asesinato a cualquiera que tenga un arma en su casa, ¿no? Entonces, yo sí creo que este tipo de discusiones sirven para decir algo que a mí me parece muy importante. Esto no es blanco o negro, esto no tiene respuestas cerradas. No vamos a poner, y en eso yo sí critico la resolución de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema me parece que saca el cuerpo del bulto de la discusión de la duración de las diligencias preliminares. Decir que las diligencias preliminares no van a durar más que la investigación preparatoria no tiene ningún sentido. Y la Corte Suprema no se debería pronunciar sobre plazos, porque los plazos son los que dicta el código y porque están escritos. Se tiene que pronunciar sobre problemas. Y si el gran problema que resolvió la Suprema en torno a las diligencias preliminares es que no debe durar más que la investigación preparatoria, es que no ha resuelto nada, porque el problema es mucho más profundo que ese, porque eso lo único que hace es establecer una regla máxima en palabras de Manolo Atienza, acerca de lo que ya no podría ser razonable, ¿no? Desde la perspectiva, que además no es cierto, porque ahora hemos visto que una diligencia preliminar puede durar más. Entonces, yo rescato eso de nuestra conversación sobre un tema tan importante como la diligencia preliminar. Las diligencias preliminares no se van a tratar si es que no las comprendemos en su verdadero sentido. Es decir, ¿para qué sirve? Oye, yo sigo en diligencias primeras, yo ya individualicé a Juan, ¿no? Y probablemente, revisar también conceptos vinculados, esto lo puedo reconocer incluso en materia de medidas cautelares o en la necesidad de medidas cautelares en la formalización. Pero quería acabar, porque ya vamos una horita, pero quería acabar con un tema del que también hemos hablado, pero que me parece sumamente importante. Hemos puesto el ejemplo del asesinato, hemos puesto el ejemplo del que roba su celular, que son los problemas del derecho penal clásico, ¿no? Es cierto que el doctor Pérez García Cabello dice que el mejor ejemplo para solucionar cualquier problema de derecho penal es A mató a B, ¿no? Pero también es cierto que el derecho procesal no funciona así, ¿no? En el derecho procesal pareciera que estamos muy arrezados de establecer, a mi manera de entender, pautas, y creo que somos responsables los que son profesores como usted o yo, o hemos escrito, o ejercemos la profesión con cierta vocación académica, creo que yo por lo menos me siento absolutamente responsable. No hemos creado una dogmática procesal para la nueva criminalidad, cosa que sí hizo el derecho penal. Y siento que gran parte de los problemas vinculados a la prisión preventiva, duración de la prisión preventiva, duración de la investigación preparatoria, duración de las diligencias preliminares, es un problema vinculado en esencia a lo que podríamos describir de manera inicial, porque no hay una dogmática detrás, como la imputación compleja que se requiere de una criminalidad organizada. Y siento que cuando uno tiene que llevar a una organización criminal a formalización, a juicio, tiene que cerrar un círculo más amplio que A mató a B, ¿no?
Y a veces la discusión vinculada al tiempo de mi condena anticipada horrible, que es la prisión preventiva, o de mi sometimiento a este proceso interminable, es una discusión que debería tener ciertas bases en la comprensión de cuándo tengo información suficiente para formalizar, cuándo tengo información suficiente para acusar a una organización criminal. Es decir, la pertenencia o la sospecha de pertenencia a una organización criminal me hace pagar una cierta factura de que el tiempo que dura este proceso en el que estás involucrado no solamente trata de ti, trata de un esquema, una estructura. Estamos preparados para entender la razonabilidad del precio y puede ser hacia arriba o hacia abajo. No me estoy poniendo inútilmente garantista, como dice el profesor San Martín. ¿No? Dice que a veces nos ponemos inútilmente garantistas, sino funcionalista, pragmático, mirar desde la eficiencia. Tenemos bases para discutir qué, cuáles son los límites, bases o presupuestos de una imputación compleja y global, o seguimos, estamos en capacidad de poder seguir viendo la imputación a una organización criminal como varias imputaciones criminales. Es decir, no hay acá algo que tenemos que revisar conceptualmente más allá de que alarguemos un plazo. Bueno, sí, definitivamente quisiera evocar la ley 30.077 y una confusión que se generó a propósito de ella, que es crimen organizado. Ahora, luego de la modificación de la asociación ilícita para delinquir y la introducción de la 30.077, hace evidente que nos falta, como usted dice, una dogmática procesal, no penal, sino procesal, alrededor de los casos arduos, ¿no? Los casos muy complejos. Y era que ya la gente no tenía claro en qué casos hay que trabajar banda, en qué casos hay que trabajar la organización criminal, que es el tipo, digamos, que se ha segmentado de la vieja asociación ilícita para delinquir, y en qué casos está en crimen organizado. Entonces, crimen organizado es un concepto más amplio, es también una manera de enfocar el proceso y no tiene relación directa pues con el tipo penal. Entonces, las relaciones entre estos dos nuevos tipos, ¿no? Banda y organización criminal con crimen organizado, ha tenido tal cantidad de pronunciamientos dispersos que, o por lo menos al comienzo, que esto creo indicaba que no se tenían claros los conceptos. Sobre temas de diligencias preliminares o pasar a formalizar y en qué supuestos, cuando tengo qué nivel de información. Y yo quisiera hacer un contraste en un consejo que escuchaba yo en los aprendices de pilotos, de choferes, ¿no? Para tener el brevete. Era la gran prueba, no sé si lo sigue siendo, la gran prueba que consistía en poder aparcar entre dos automóviles, ¿no? Entonces, claro, se supone que, no sé si ahora, pero al menos hace unos años, la prueba, o sea, el culmen de la prueba, después de que me he desplazado por la simulación de calles y he parado y he respetado la luz roja y la cebra y etcétera, 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 la gran prueba era eso, ¿no? O sea, tienes dos carros, ¿no? Estacionados en fila india con un espacio al medio y tú tienes que estacionarte en medio de esos dos carros. El famoso Entonces, paralelo sigue siendo claro, así. No ya. hace poco fui. Entonces, se daba un consejo, ¿no? Ahorita no recuerdo la especificación técnica, pero tenía algo que ver con el extremo de uno de del parabrisas trasero y lo que yo veía en el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, no sé qué posición tenía que tener uno de los extremos del espejo, perdón, del parabrisas trasero respecto de mi espejo, para yo hacer, ya estoy, ahorita estoy en posición para poder hacer la maniobra. Si lo hago en una posición en que mi automóvil está en una posición distinta a esta combinación de ese extremo del parabrisas trasero y no sé qué ángulo del espejo, no lo voy a hacer, o sea, no me va a salir. Entonces, claro, eso supone una regla clara que me permite a mí decir en qué casos puedo ya yo intentar con altas probabilidades de éxito hacer esta manera de aparcar.
Pero quería contrastar eso, no exactamente en relación con diligencias preliminares, pero sí en relación con la clase de definiciones, entre comillas, que hace nuestra Corte Suprema. A propósito de uno de los tópicos que hemos tratado, ¿no? Que es los límites, no de tiempo, sino los límites conceptuales de, por ejemplo, diligencias preliminares frente a investigación preparatoria formalizada, y así en lo demás, ¿no? De investigación preparatoria para acusar, de acusación para pedir prisión preventiva, etcétera. Y como conversábamos en una ocasión anterior, tenemos que se usan conceptos como alto grado de probabilidad de condena. Se trata de que haya varios elementos y que estos elementos estén corroborados. Eso se opondría a que sean meramente coincidentes con otros elementos. O sea, una cosa es que haya elementos que coincidan con otros elementos y otra cosa es que haya elementos que corroboren otros elementos, ¿no? Luego se habla de que haya elementos o un indicio que por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados y tiene un alto poder incriminatorio. Y en otra parte del Acuerdo Plenario 1/2019, un elevado índice de certidumbre y verosimilitud. Bueno, todos estos son conceptos, en mi opinión, vacíos. Yo evocaba al exponer estas frases una vieja canción de John Lennon, ya separado de los Beatles, Mind Games, ¿no? Una canción del 73. Juegos mentales, ¿no? O sea, estos juegos mentales, alto grado de probabilidad. ¿Cuán alto? Es alto. Cuando entiendo que un elemento no solamente coincide con otro elemento, sino que un elemento corrobora otro elemento. Cuando un elemento por sí mismo es portador de fiabilidad y cuando necesita otros, cuando no salta. Cuando ese elemento tiene alto poder incriminatorio, cuando tiene un chato poder incriminatorio. Cuando tiene un elevado índice de certidumbre. Bueno, ¿cuán elevado es elevado? Entonces, creo que si la Corte Suprema nos regala con esta poesía, que no tiene ningún parámetro concreto para que yo, operador, yo juez, yo abogado, yo fiscal, sepa cómo conducirme, entonces creo que no estamos haciendo una ayuda al respecto. El tema de que crimen haya tenido que sacar una norma especial que probablemente diste mucho de ser perfecta, significa pues que a los autores originarios del código ni se les pasó esa problemática, ¿no? De que más allá de casos simples y complejos, hay otra cosa que tiene otras connotaciones, una de cuyas aristas muy lejos se ha visto con el tema de la reparación civil, sobre lo que vienen otras personas a ser condenadas por pertenecer a esa misma organización sobre la cual llegó condena. Bueno, ¿cómo queda un poco la reparación civil al respecto? Bueno, algo de eso, pero obviamente sobre todo de la problemática, no solo sobre todo de la reparación civil, habría que definir, ¿no? El otro día conversamos el tema de qué pasa si yo tengo elementos para saber que hay más integrantes que las 75 personas que ya individualicé. ¿Ya puedo o tengo que esperar individualizar a los otros? Por ejemplo, ¿no? Eso más que hablar de alto poder incriminatorio, ¿no? Elevada probabilidad, que son, repito, juegos mentales, como diría Lennon. Y creo que si no hacemos esa precisión, va a haber esta dispersión de aplicadores, esta dispersión de criterios sobre cómo manejar estos casos, ¿no? Y yo creo que estamos frente a una situación donde hay que cambiar el chip y hay que entender que ese es otro proceso. Y los procesos especiales existen, pues tienen que existir. La criminalidad organizada tiene otra realidad y esa realidad hay que atacarla de otra manera y históricamente en todas las partes del mundo esa otra manera restringe garantías. Pero claro, restringe garantías, pero también ofrece herramientas para proteger la situación de peligro de esas garantías. Por ejemplo, a mí me queda absolutamente claro que en el ámbito de la prisión preventiva de una organización criminal, lamentablemente la persona presa no depende solo de el avance de su caso. Y ese es un criterio que nunca se ha discutido, porque la gente no quiere discutirlo porque no es políticamente correcto, pero es que la realidad es esa. Y la realidad es que tenemos que medir la complejidad del asunto, abrir
bajar las restricciones, o bajar los presupuestos, o bajar los condicionantes en la persecución de organización criminal, pero siempre que se baja por un lado se suben las garantías y se suben las protecciones de tutela, porque lo que tengo que hacer es estar en capacidad de entender que estoy en una situación más precaria, pero también estoy en una situación especial, ¿no? Yo creo que ese es para mí un excelente punto de partida, que yo estoy totalmente de acuerdo. No tenemos un derecho procesal para enfrentar a la gran criminalidad, y estamos en una retórica espantosa. Yo concuerdo totalmente con eso. Esta magnífica resolución, porque además creo que es una muy buena resolución, que hace la diferencia entre sospecha vehemente, razonable, simple, es maravillosa, es una retórica maravillosa, pero lo ha dicho usted ahora, pero yo lo repito porque lo he dicho más una vez, no sirve absolutamente para nada. Salvo que venga Bayes, ¿no? Bayes y nos diga, esto vale 2, esto vale 3, esto vale 4, nosotros en un sistema numérico lo que estamos creando es una conceptualización absurda, que hasta se llega a decir que la prisión preventiva requiere más que la acusación, y por lo tanto, si la prisión preventiva requiere más que la acusación, lo que habría que preguntarle al sistema es qué diablos hago preso preventivo en una investigación preparatoria que ya debería existir acusación. Es decir, algo tan elemental como eso no ha sido parte de un esquema en el que habría, por ejemplo, que reconocer en determinados casos, oiga señor, es que acusarlo a usted es una cosa y acusar a 75 es otra. Otro de los problemas que yo planteo que hay que, porque yo digo, reformemos la reforma, yo soy un defensor de eso, hay que mirar lo que no ha funcionado y hay que reformarlo, nada va a morirse. Este miedo absurdo de que en un mismo caso uno se esté en diligencias preliminares y otro en investigación preparatoria, no sé a qué viene, ¿no? Pero no es el mismo caso, no, sí es el mismo caso. Juan está en diligencias preliminares y Pedro está en investigación preparatoria. ¿Por qué te afliges? No, pero ¿por qué se afligen? Es decir, no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Después de 18 meses de investigación técnica y complejísima, doctora Alcide Chinchay, aparece otro. ¿Y qué hace con ese otro? Lo manda a meses partes, ¿no? Uno que no había identificado en la red. ¡Ay! Todo el mundo se agarra la cabeza. No debería generarse tanto formalismo. Ese pasará a unas diligencias preliminares y de ahí se sumará el caso con una formalización que agrega el caso en el sentido de una acumulación que tiene que ser mucho más flexible. Si no, va a ser imposible. Es decir, si cada vez que me encuentro, me hace acordar al metro, no sé si fue en Grecia, creo, ¿no? Que era un metro subterráneo que demoró muchos más años de hacerse porque uno se iba encontrando con un elefante, ¿no? O con un mamut, y entonces había que parar todo, y un resto arqueológico y había que parar todo, entonces porque estaba planeado para un mes, se planea para 8. Bueno, si acudimos al formalismo que estamos acudiendo, esto no es una crítica a los fiscales, es una crítica a todo el sistema, a los abogados, a los que plantean recursos innecesarios, a los jueces que alargan sesiones innecesarias, a los fiscales que realizan. En el nuevo Código Procesal Penal parten exactamente el interrogatorio, exactamente igual como se hacía en el Código del 40, entonces no entiendo, el interrogatorio también debería haber cambiado, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas de eficiencia tienen que ver con varias de las cosas que hemos hablado hoy. Gran parte de la eficiencia está en no empezar a dotarnos de esta dogmática inútil que le pone nombre a las cosas y que al ponerle nombre a las cosas cree que ha resuelto o despachado el problema. Y para mí, hoy por hoy, ese es el mayor problema, ¿no? Hay alguien que cree que yo soy enemigo de la litigación oral. No, no soy enemigo de la litigación oral. Soy enemigo de la litigación oral como centro de todo. Creo que es vital, pero creo que no es lo esencial. Creo que es importantísima, pero creo que no es lo estructural, ¿no es cierto? Y creo que lo mismo me sucede cuando la Suprema me dice, mira, voy a resolver el problema de las diligencias criminales, no puede durar más que la investigación preparatoria. Eso no es lo que tienes que resolver, eso no es lo que te hemos pedido que resuelva. Entonces creo que hay un conjunto de instituciones a desarrollar, y ya no nos acabe el tiempo, desde luego, porque sería esto demasiado largo, pero el último punto que tengo en la cabeza es la etapa intermedia. Si la etapa intermedia dura 5 meses, hemos hecho mal todo, ¿no? Hemos hecho, es como ese dibujito que dice, la malogramos en todo y el hombre regresa a la condición del mono, ¿no es cierto? Si la etapa intermedia está durando 6 meses en un caso, hemos hecho mal todo y hay que volver a empezar, ¿no? Y creo que esa es la consecuencia de que no estamos evaluando las instituciones desde
su sentido, sino es un formalismo, es decir, estamos sumando ejecutorias, estamos sumando precedentes, estamos actuando de forma autómata y no estamos parándonos a decir, este caso A no se trata igual que el caso C, que es un poco esa flexibilidad que tienen los americanos, una flexibilidad además hay que decirlo muy judicializada, usted lo ha dicho y yo también lo sostengo en muchas ocasiones. El juez es un sujeto que no se mete, pero cuando se mete puede deshacerlo todo porque lo que genera y porque lo que dota no solo de garantía, sino de eficiencia. Y yo creo que ese es un camino que hay que transitar, el camino de revisar con calma ciertas instituciones desde la perspectiva de las complejidades que ofrecen. Las diligencias preliminares y la prisión preventiva es interminable, la discusión va a ser interminable, pero las diligencias preliminares la investigación preparatoria también es un tema esencial. Y el problema de la prisión preventiva, yo lo digo hace muchos días, porque casi siempre es lo único que me preguntan, el problema de la prisión preventiva es un problema de duración del proceso hoy por hoy, no es un problema de la prisión preventiva. Es decir, el problema no es que se dicten prisiones preventivas, es lo que están durando las investigaciones donde se dictan prisiones preventivas. Y yo conozco casos, o estoy involucrado en casos, o defiendo casos que son casos muy, muy, muy claros, donde la acusación no llega, ¿no? Porque hay que citar a Juan Pérez y hacerle la pregunta ¿cómo se llama su mamá? ¿No? ¿Cómo se llama su mamá? Y empezamos de nuevo, estamos apurados, el tiempo nos está quemando, todo el mundo, toda la prensa, todo el establecimiento político, social dice ya, ¿para cuándo las acusaciones? Y yo le pregunto a Juan cómo se llama su mamá, ¿no? 8 meses después de la investigación, tipeo todos sus datos personales, tiene un DNI que ya... En el DNI está la homonimia, ya tenemos todo, ya digitalizamos todo, pero seguimos preguntándole a Juan cómo se llama su madre. Yo cada vez que digo esto en alguna sesión de fiscalía me dicen, pero doctor, eso, por Dios, ¿cómo eso es individualización? Digo, es en la libreta de 3 cuerpos, ¿no? Hay que empezar a cambiar ciertas prácticas, como los abogados también, ¿no? Ya, algún cliente hace poco me dijo, he recibido una notificación, pero voy a esperar a la tercera. Le dije, no, ese es de la época de Colón, yendo al ejemplo que hablábamos ahora. Yo le digo, ya nadie hace eso. O sea, eso de que me tienen que citar 3 veces era algo que existía en tiempos inmemoriales, ahora te llaman y vas, ¿no? Y hay mucha gente que tiene el chip también desde la defensa, porque la defensa también tiene su carga de responsabilidad en la eficiencia del sistema, sin ninguna duda, pero yo creo que esos temas, que son pragmáticos teóricos, que son problemas que están en la mesa, son problemas que hay que discutir y hay que empezar a buscarle soluciones pragmáticas, porque la eficiencia al final a todos nos ayuda. Es decir, esta historia de dilatación procesal como ejercicio del derecho de defensa era antes, ¿no? Antes era creíble, era algo que se hacía, que era normal entre los abogados. Hoy día los abogados serios no creen que dilatar una situación los ayude. Yo no conozco abogados serios cuyo único posición frente al caso, estoy hablando de los abogados serios, no de los famosos, los ranqueados, eso no me importa, pero sí de los serios. Nunca he escuchado que alargar el proceso sea un dato eficiente. Y creo que de estas cosas hay que empezar a hablar. Hay que empezar a hablar del acomodo de un sistema que tiene que empezar a funcionar. Y desde luego, decir sospecha razonablemente simple es el camino a ponerle nombre a algo que no tiene la justificación de la decisión, el contenido de la justificación, la justicia de la decisión es lo que importa. Y yo encuentro que eso sea muy importante. Ojalá, y con esto para cerrar, ojalá la Corte Suprema en el futuro se empiece a preocupar de los verdaderos problemas del código. Y ojalá tengamos casaciones que resuelvan el caso interpartes, pero que eso no sea lo esencial. Yo incluso digo, ojalá la Corte Suprema emita resoluciones mucho más comprensibles para el público, que eso es lo que son, ¿no? Esa es la verdadera labor, la unificación jurisprudencial. Y ojalá empiece a haber un código, además cuyas decisiones de la Corte Suprema respetamos, porque eso, la predictibilidad también tiene muchísimo que ver con la economía procesal, con la eficiencia y con la velocidad de los casos. Por lo menos eso es lo que yo creo, porque si uno tiende a discutir cosas que ya se resolvieron, más que me guste o que no me guste, y las tiende a discutir constantemente,
yo creo que eso plantea problemas. Nos está pidiendo Leslie que acabemos. Le dejo las últimas palabras, doctor, pero no sin antes decirle que para mí siempre es un honor conversar con usted y además siempre es muy gratificante. Yo lo digo públicamente ahora, pero también lo digo siempre que me lo preguntan. Creo que usted es uno de los fiscales más preparados que hay en el Ministerio Público, y los hay muchos, desde luego, eso es algo que yo siempre he reconocido, y siempre una discusión con alguien que pertenece a una institución con la que parece que solo tenemos que debatir en audiencia, para mí es reconfortante, porque yo creo que este tipo de discusiones son muy útiles para reflexionar y para plantearnos preguntas. Prost decía que las buenas ideas no son las que generan asentimientos, sino las que generan contradicción, porque generan buenas ideas, ¿no? Uno no tiene que estar de acuerdo con uno, pero por lo menos generar el debate. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, yo quería, también cerrando, más bien invocando a Sisi, que tal vez haga una edición extraordinaria de esta conversación, un poco más larga tal vez de lo acostumbrado. Creo que vale la pena por las magníficas acotaciones que don Gonzalo del Río ha hecho. Quería terminar con dos puntos. Uno era echar de menos la solución chilena para la falta de imputación necesaria, eso de pedir que me acusen bien, ¿no? Claro, uno diría, bueno, para mí mejor que el fiscal desbarre, que no sea preciso, ¿no? Porque al final voy a poder pedir razonablemente una absolución, ¿no? O sea, señor juez, si ni yo entiendo de qué me están acusando y usted tampoco, bueno, no puede salir de aquí pues una condena, así que la única salida es la absolución. Entonces, yo me callo en 7 idiomas, permito, ¿no? Nunca interrumpas a tu rival cuando está cometiendo un error. Lo que sucede es que acá tenemos un tema de buscarle 5 pies al gato, ¿no? Lo que decía Humberto Eco, pentapodología felina, ¿no? El arte de buscarle 5 pies al gato. Si no se me precisa exactamente sobre qué se me está imputando, puede suceder en el futuro de que me reabran el proceso. Y cuando yo diga, no, momentito, sobre eso ya fui procesado, justo en esa vaguedad, en esa imprecisión, alguien puede tomar pie para decir, no, porque fíjate lo que ha dicho la imputación anterior. Es algo tan vago, tan impreciso, que no hay cómo empatarlo con el tema de la nueva imputación. Entonces, claro, para asegurarme de que en el futuro no me hagan esa suerte de trampa el offside, sí me conviene, entre comillas, que me imputen bien, de tal manera que lo que resulte de este proceso, yo ya sé que sobre ese grupo fáctico, ese conjunto de hechos, no me van a volver a imputar, ¿no? Creo que por ahí hay una conveniencia en eso de deberían imputarme bien. Y por otro lado... Yo no niego, ¿ah? Sí, estoy de acuerdo con eso. Claro, el otro tema es para acelerar todo el proceso, no solo la etapa intermedia, es una acotación que me preocupa del doctor San Martín. El doctor San Martín, en esta conferencia que he hecho alusión, desde el 11 de marzo del 2015, él habla de que el centro de todo nuestro modelo procesal es la veritas delicti, la verdad del delito. Y me acuerdo haber leído un dogmático, que aunque parezca mentira, sí los hay, un dogmático norteamericano, que rechazaba, como el doctor San Martín también lo hace en esa conferencia y en otros momentos, el tema de lo adversarial. El adversarial no sería, según este dogmático, que ahora no recuerdo su apellido lamentablemente, no es un rasgo del proceso, sino que, dice él, es el proceso. O sea, si no es esto una contienda entre adversarios, no es proceso. O sea, llámalo de forma que quieras, dale las consecuencias que quieras, pero si no es un debate entre dos partes, no es proceso. O sea, proceso esencialmente es la controversia entre dos partes. Lo cual no quiere decir necesariamente que el juez sea, ¿no?, un convidado de piedra, no, pero la esencia es el debate entre dos partes. Bueno, el doctor San Martín dice que es un error que la ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal hablen de carga de la prueba del fiscal. Esa estupidez se ha tomado del proceso civil. En el proceso penal no hay cargas probatorias. O sea, el Ministerio Público no tiene la carga de la prueba. Eso no existe. ¿Por qué? Bueno, con esta lógica, veritas delicti, lo que importa es llegar a la verdad del delito. Bueno, esto creo que traba un montón de cosas, porque si ya no puedo confiar en lo que mi rival me está diciendo, ya no solo tengo que defenderme de lo que mi rival está afirmando, sino que además tengo que estar
maliciando, sospechando qué es lo que va a inferir el juez, qué es lo que va a concluir el juez, más allá de lo que mi contraparte diga, bueno, entonces ahí vienen este tipo de cosas, ¿no? Pido que me acusen bien, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ya no es solamente que voy a responder a lo que diga este fiscal, digamos, impreciso, sino que vaya uno a saber, tenemos un recurso de nulidad. No porque sea recurso de nulidad quiere decir que no sea aplicable. A mí me parece que la ratio decidendi sí es plenamente aplicable a al nuevo modelo porque la institución existe. Es el recurso de nulidad 265-2012 Cajamarca, de la Sala Penal Permanente. ¿Qué dice este recurso de nulidad? Y es 2012, o sea, cuando ya se había habido la reforma del decreto ejecutivo 959, o sea, no estamos hablando de un recurso de nulidad bajo el Código de Procedimientos Penales del año 40, así tal cual, virgen, no, o sea, con todas las reformas y parches que se le han hecho a este código. El señor fiscal habla de homicidio alevoso o alevosía. El fiscal se despacha con una descripción dogmática de qué cosa es alevosía y resulta que no dice qué hizo el acusado para que su homicidio sea alevoso. Nunca concreta por qué está llamando él a ese homicidio alevoso. Entonces, claro, esto fue materia de una absolución y resulta que este recurso de nulidad dice, el colegiado superior, pese a no ser el titular de la acción penal, pudo haber subsanado el error incurrido del representante del Ministerio Público sin que ello evidencie un ánimo de arrogarse funciones que no le competen. O sea, si es que el fiscal no explica qué cosa es alevoso, qué fue en la conducta del acusado alevoso, no hay problema, la sala lo puede explicar, ¿no es cierto? Entonces, Dura no vincule. eso supone ya pues no un tema de que no estamos en un modelo adversarial, sino ya supone, según lo que decía este dogmático norteamericano, ya no estamos en un proceso. O sea, si ya no es controversia entre partes, si ya incluso el señor juez ya puede incluso meter eso, ¿no es cierto? Un tema de descripción fáctica, ya no es jura no curia, ¿no es No, no cierto? llora. Ya es, los hechos no están completos, no hay problema, yo pues lo completo. ¿Por qué dice el doctor San Martín? Porque lo que nos interesa es la veritas delicti, la verdad de lo que pasó. Entonces, en nombre de la verdad de lo que pasó, yo juez puedo patear el tablero, yo me convierto en fiscal, ¿no es cierto? Yo me convierto en abogado, yo solito me pregunto, yo mismo me respondo, y eso es, bueno, creo que ahí podría haber un poco de exceso, y no que quiera meterme en una discusión dogmática sobre la esencia de nuestro modelo procesal, que no es el norteamericano, obviamente, sino voy a incidir a esto que don Gonzalo del Río dijo, ¿no? El tema de buscar eficiencia, de solucionar prontamente los problemas que se suscitan alrededor de la comisión de un delito, creo que ahí tendríamos una trampa que no permitiría una solución justa, rápida, célere, eficiente para esta problemática social. Y con esto termino. Agradezco mucho que me hayan invitado a esta magnífica conversación y espero que haya una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. Así será. Nos vemos pronto. Okay. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado de parte de la Escuela Garantista. Nos vemos pronto también. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.